Hoy día comenzamos a trabajar el tema de la formación de la sociedad de masas. Uno de los ámbitos más característicos del siglo XX, justamente, y que lo define prácticamente, tiene que ver con esto de lo que se ha llamado sociedad de masas. Eh, Vamos a mirar eh, cómo se forma la sociedad de masas y vamos a hacer una diferenciación entre sociedad de masas y cultura de masas. Cuando veamos cultura de masas, vamos a tomar algunos elementos, no sé, tal vez de la escuela de Frankfurt, probablemente respecto del papel que juegan los medios en la caracterización de la cultura de masas. Em, y vamos a tratar de definir después cómo esta sociedad de masas y esta cultura de masas tiene un impacto no solamente en temas culturales, como se ve acá, ¿no es cierto?, que es la primera parte del curso, sino también, entre otras cosas, en la política. Y por eso que no debería extrañar eh, que, que los medios de comunicación sean tan fundamentales para la política. No debería extrañar que en el mundo contemporáneo, empezando por el presidente de los Estados Unidos, una parte importante de la clase política viene de los medios de comunicación. Eh, Tenemos actores, actrices, artistas, o de gente conocida en los medios, como los deportistas, por ejemplo, o políticos, ¿no es cierto? Y políticas son parte del aparataje mediático masivo, digamos, como la televisión, etcétera. Entonces, o Twitter, o que sea, ¿no? Entonces, no es raro eso, y yo no pensaría que hay que verlo como una anomalía, que la política debe estar separada de los medios de comunicación. Eh, a- Apareció una columna de Carlos Peña que ha sido comentada, ¿no es cierto?, donde hablaba de una suerte de banalización, un poco tipo Hannah Arendt, banalización de la política en Chile a través de su participación de los políticos en los matinales, por ejemplo. Eso es como decir que la política debiera estar separada de los medios, y si los políticos participan en eventos, digamos, de ese tipo, como los matinales, estarían como contaminando una suerte de visión pura de la política. Vamos a mirar que esto hay que revisarlo, digamos, hay que mirarlo de una manera un poco más amplia, y no caer simplemente en, en posturas pseudo aristocráticas que dicen, ¿no es cierto?, que los medios son eh, lugares en los cuales, ¿no es cierto?, solamente aparece vulgaridad y, mm, y ¿cómo se dice?, y superficialidad o cosas banales. Em, Eso en parte tiene que ver esto, estoy haciendo una especie de introducción a lo que vamos a ver hoy día, desde hoy día. En parte tiene que ver esto con esta visión de los intelectuales y las intelectuales, de que la televisión y los medios de comunicación en general transmiten simplemente una suerte de contracultura, y que lo que realmente cultural está fuera de los medios de comunicación, y como que habría que distanciarse de esto, eh, y eso no les permite entender cómo funcionan los medios de comunicación, que es donde más las personas se expresan realmente, eh, sea que a uno les guste o no les guste. Eh, ¿Cuántos trabajos, por ejemplo, en Chile hay sobre el papel de los medios de comunicación? ¿Cuántas tesis ustedes han visto, por ejemplo, sobre el papel que tuvo un personaje como, en Chile, por ejemplo, como Don Francisco? Eh, ¿Se imagina una tesis de grado sobre Sábado Gigante, que es un programa que vi yo cuando era joven, ¿no? Eh, o el papel que tuvo, por ejemplo, para los que éramos jóvenes en los años 90, MTV, por ejemplo, o a principios del siglo XX. Eh, sí, Guillermo Zunkel, dice su compañero. Guillermo Zunkel tiene un trabajo sobre Don Francisco, sobre Sábados Gigantes. O sea, si hay un personaje influyente, el Mercurio, ok. Sí, el Mercurio es, pero estamos hablando, es que el Mercurio todavía puede seguir siendo, ahí escribe Carlos Peña y lo lee la gente que, eh, que un poco se sitúa en una posición, qué sé yo, determinada, pero yo estoy hablando de medios de comunicación masivos en el caso de Don Francisco, por ejemplo, de Sábado Gigante, de programas de humor,
de ese tipo de cosas. Pareciera que no fueran influyentes, o sea, pareciera que si uno mirara el siglo XX, podría decir que uno de los personajes más influyentes no fueron ni los filósofos, probablemente ni los sociólogos, sino fue Don Francisco. O sea, suena feo lo que digo, tal vez a usted le esté complicando esto. Supongo que sabrán quién es Don Francisco, son muy jóvenes ustedes, me imagino que lo saben. Eh, o, por ejemplo, eh, hacer trabajo historiográfico sobre la farándula, sobre los reality, eh, sobre, sobre TikTok, no sé. Entiendo lo que quiero decir, ¿no? Todo ese mundo que pareciera como tan distante de lo comillas intelectual, no nos permite entender lo que es la sociedad de masas. ¿Se dan cuenta? Para entender la sociedad de masas uno tiene que pasar por ese tipo de medios, no solamente el mercurio, como dice su compañero, sino, ¿no es cierto?, lo que los intelectuales dicen que no ven. ¿Cuántos de ustedes, no sé, ven televisión? No, supongo que no serán muy pocos, pero ¿cuántos ven matinales, por ejemplo? ¿Qué es lo que se habla en los matinales? En la televisión o en los programas de radio, que hay muchísimos acá en Chile, por ejemplo, en otros países también. Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes piensen ahora. Quiero que ustedes se saquen un poco en la cabeza de que la sociedad de masa y son simplemente gente vulgar, ¿no es cierto? Como lo vamos a ver acá, como esa perspectiva o banal o superficial, si no, ¿no es cierto? Hay que repensar esto y no tomar, creo yo, actitudes pseudo intelectualoides que nos sitúan en una suerte de, 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 de lugar, ¿no es cierto?, de superioridad intelectual respecto de las personas, comillas, comunes y corrientes que pasan el tiempo mirando basura televisiva, sino que más bien pensar que lo que uno llama o se llama como suerte, comillas, basura televisiva, es el lugar donde se forma la sociedad también. Eh, y entonces no verlo como algo simplemente, qué sé yo, que no debiera uno estudiar, que no debiera mirar, ¿ok? Esa es un poco la perspectiva. No tenía micrófono. Pero para poder hablar de la sociedad de masas y de la formación de la sociedad de masas, primero hay que hablar de la demografía, porque la sociedad de masas tiene que ver con un conjunto de personas que vive en un lugar determinado, ¿no es cierto? Y que son las urbes. O sea, la sociedad de masas está directamente relacionado con los cambios demográficos y con la posibilidad de que una cantidad importante de población viva aglomerada en un espacio más bien pequeño, o no sé si pequeño, pero por lo menos asociado a una gran urbe. O sea, la sociedad de masas se forma en base a este proceso. Y este proceso de revolución demográfica comenzó a fines del siglo XIX y se debe, perdón, principalmente al descenso de la mortalidad por efecto del manejo de las enfermedades infectocontagiosas y una cierta baja de natalidad que se va dando a medida que la población va cambiando de ser rural a urbana. Las poblaciones rurales tienden a tener una tasa más alta de natalidad que la población urbana, o sea, la gente de las ciudades tiene menos hijos. Eso evidentemente va a cambiar también, o sea, se va a acrecentar, perdón, con esto de la baja de natalidad, con la creación de los anticonceptivos y la posibilidad del control, digamos, de la natalidad a ese nivel, y va a aumentar también la posibilidad de que las personas puedan elegir la cantidad de hijos que pueden tener. Si es posible elegir, en las ciudades se va a tratar de tener menos hijos que en el campo. Este cambio demográfico no fue igualitario a nivel mundial. América, África y Asia, ¿no es cierto?, multiplican la población a fines del siglo XIX, comienzo del XX. Todo este fenómeno de ruptura, de cambio y de otros fenómenos también mediáticos se están dando en un periodo muy corto de tiempo, entre fines del siglo XIX y los primeros 20 años prácticamente del siglo XX. Va a ser este momento en el cual se produce esta revolución demográfica, que se van a formar comenzar a formar estas grandes ciudades, pero también es el momento en el cual se inventa la radio, es un poco antes, pero en el cual, ¿no es cierto?,
masifica el telégrafo, que va a permitir, ¿no es cierto?, manejar información en cosa de minutos de un lugar a otro a grandes distancias. Se va a inventar la máquina de escribir, que va a tener también un rol, ¿no es cierto?, para la difusión y el acopio de información. El cine también es de esta época, o sea, la fotografía en movimiento, que en el fondo es el mismo fenómeno, digamos. Y el gramófono, que es el primer momento en el cual podemos escuchar, ¿no es cierto?, y escucharnos, y se generan, ¿cierto?, lo que después va a ser toda lo que va a ser la grabación de la música. Entonces, es este momento que es un momento muy relevante para lo que somos hoy día. De hecho, hoy día somos en este computador, ¿no es cierto? Tenemos aquí el gramófono, tenemos el cine, tenemos la máquina de escribir, el teclado, el mismo teclado que estoy utilizando acá es el teclado que se inventó cuando se inventó la máquina de escribir. Eh, y entonces coinciden de estos dos cambios, tanto el cambio demográfico como estos cambios tecnológicos, y están muy relacionados uno con otro. Vamos a ver. Respecto del cambio demográfico, América Latina crece entre 1920 y 40 a una tasa de 1,73 anual, mucho más amplio que el resto del mundo, mucho más grande que el resto del mundo, que fue de 0,75. O sea, hay un gran crecimiento de la población en América Latina. En Asia y en África, la explosión de natalidad se controla se controla algunas pandemias, ¿no es cierto? Y subsiste el hambre en algunos segmentos de la población. Paralelamente, en América Latina, una vez que se separa del Imperio Español, se hace cada vez más global. Principalmente se integra a los mercados del Atlántico Norte, y por eso es que los que se van a integrar de manera más rápida van a ser principalmente los del sector atlántico, es decir, Argentina, Brasil, Uruguay, que van a tener un vínculo muy directo con el comercio atlántico. Por lo tanto, las innovaciones, también ciudades, las migraciones desde Europa hacia allá van a ser, ¿no es cierto?, mucho más fuertes y más intensas que en el resto de América, y también México por su característica especial, digamos, de su vinculación también con los Estados Unidos. Va a ser un país por su tamaño que concentre también esta integración global. Entonces, América Latina se hace cada vez más global una vez que deja de depender de España, y ahí está la influencia británica, que es fundamental para entender esta globalización. Los británicos van a abrir mercados, van a construir los trenes, casi todo el resto, toda América van a ser trenes construidos por británicos, pero también los franceses van a entrar muy fuerte en la economía y en la cultura eh, global de la época. El francés hasta la Primera Guerra Mundial era prácticamente el idioma de la diplomacia, y el idioma hablado por la gente, digamos, de la clase alta, medianamente culta. Y es el lugar donde van a ocurrir muchos eventos de innovación en Francia. Y después, ¿no es cierto?, más atrás llega el Imperio Alemán, que va a entrar como un país, ¿no es cierto?, industrial, dentro de una industria también pesada, y que, ¿no es cierto?, va a tener una importancia para algunos países de América Latina en todo lo que va a ser la electrificación. Alemania va a entrar muy fuerte en temas de la electrificación, y va a tener una importancia, en Chile va a tener una importancia muy grande, y también en Argentina y en Brasil, en Colombia y en Venezuela. Y esto por lo menos va a estar hasta la Primera Guerra Mundial, va a ser muy fuerte. Después de la guerra esto va a cambiar, y vamos a tener una influencia cada vez más fuerte de los Estados Unidos en América Latina. Pero sea como sea, ¿no es cierto?, estos cambios demográficos coinciden con, con los cambios tecnológicos, que van a ser muy, muy intensos, ¿no es cierto?, en esta época, como lo he mencionado, y también con la integración de América Latina a los mercados globales. Las ciudades siguen creciendo, ¿no es cierto? Se desarrolla un sector de manufacturas que ya existía en algunos países. En México, por ejemplo, existía incluso el periodo colonial, pero esto va a ser promovido por las exportaciones.
Sin embargo, todavía estos cambios son disparejos, hay todavía un fuerte sector rural, y evidentemente mientras más está integrado a las economías mundiales, más está afecto, digamos, a sus fluctuaciones. Y esto se va a ver claramente con la crisis de los primeros años del siglo XX, que va a tener una repercusión muy grande a aquellos países que están más vinculados al comercio internacional, como el caso de Chile, por ejemplo, y el nitrato. Eh, Después de la Primera Guerra Mundial hay ciertas modificaciones que se van a dar. En primer lugar, ¿no es cierto? Como dije, Estados Unidos va a tener una mayor importancia que cada vez más que Gran Bretaña. Alemania va a salir de algunos lugares prácticamente después de la Primera Guerra Mundial en América Latina. Y Estados Unidos va a entrar principalmente a través de filiales de banco, a través de préstamos e inversiones, ¿no es cierto?, en América Latina, y pasa del 24,5 a un 41,8% de participación en la economía de América Latina. Eh, Estados Unidos pasa a tener una importancia no de un día para otro. Esto va dándose en algunos lugares, principalmente más cercanos, digamos, a los propios Estados Unidos en términos geográficos, y se va a dar sobre todo eh, en la medida en que Estados Unidos va a tener una influencia en el mundo tras la Primera Guerra Mundial. Tras la Segunda Guerra Mundial eso se acentúa aún mucho más. La recuperación después de la guerra, sobre todo en materias primas estratégicas como el petróleo, cobre, nitrato y estaño, va a significar también una vinculación de América Latina a este comercio global. Entonces tenemos que, por un lado, persiste todavía una población rural donde vive la mayor parte de la ciudad, pero se está cambiando en la medida en que las materias primas estratégicas ya no van a estar tanto en el campo, sino que van a estar en otros lugares. Y van a tener una importancia muy grande lo que son, por ejemplo, el transporte de estas mercancías, los puertos, en fin. De ahí, ¿no es cierto?, la importancia de Valparaíso, de Callao, de, por supuesto, Buenos Aires, etcétera, o algunos puertos en Brasil, que van a ser muy relevantes para poder, ¿no es cierto?, mantener este tipo de economía y el flujo constante de estas materias primas estratégicas. Eh, Como dijimos, América Latina va a tener una importancia respecto del cambio demográfico bastante grande entre 1900 y 1950. Pasa de 61.871.000 habitantes a 165.880.000 habitantes. O sea, es un cambio bastante grande. Una parte importante de este crecimiento no fue solamente de las migraciones, porque las migraciones van a estar acotadas al sector del Atlántico, principalmente a lo que es Argentina, Brasil y Uruguay, y con algunos bolsones de migrantes qué sé yo, en Chile, en Colombia, en Venezuela, pero la mayor cantidad de migrantes lo reciben esos países. Si no, va a estar vinculada este aumento de la población con el crecimiento vegetativo, con altas tasas de natalidad y una disminución de la mortalidad. La tasa de natalidad va a ir bajando, como dije, en la medida en que la población se urbanice. O sea, mientras más urbana, la tasa de natalidad es más baja. Pero lo que va a cambiar el panorama del demográfico en el mundo y también en América Latina va a ser la disminución de la mortalidad. Y eso tiene que ver principalmente con el manejo de las enfermedades infectocontagiosas. Es decir, la mayor cantidad de personas, ¿no es cierto?, en el siglo XIX morían de enfermedades infectocontagiosas, y que evidentemente se va a ver aumentado en la medida en que la población se urbanice. Porque si hay algo que lo estamos viendo ahora con el coronavirus, que a los virus les resulta formidable, es que la gente esté aglomerada en un espacio pequeño. Todo lo que es la urbe implica, y la sociedad de masas vamos a ver acá después, implica muchas personas en un mismo lugar. Todas las actividades deportivas, las actividades culturales, el transporte público, todo, ¿no es cierto?, está asociado a una enorme cantidad de personas en un espacio pequeño. Por lo tanto, las enfermedades infectocontagiosas se tuvieron que controlar porque de otra manera la ciudad no puede existir.
Y uno de los problemas que hemos tenido ahora con el coronavirus sin poder controlar esta enfermedad como tal, digamos, es justamente que no podemos prescindir de la vida urbana y de mantener una enorme cantidad de población en un espacio pequeño. Entonces, por lo tanto, la creación de las ciudades y el crecimiento de las ciudades va a tener ese impacto tanto respecto de, por ejemplo, la tasa de natalidad que va a bajar, pero también de el combate a las enfermedades infectocontagiosas en la medicina. Y eso va a traer una disminución de la mortalidad. Los países que están más vinculados al sector atlántico están en una posición muy distinta al resto de América Latina. Aquí Argentina y Uruguay, por ejemplo, la tasa de crecimiento es inferior a la región porque tiene una población más urbana, tiene características culturales más urbanas. También tiene una mayor esperanza de vida porque su promedio de vida, su estándar de vida es superior al resto de América Latina. Y los movimientos migratorios eh, que llegan principalmente de Europa y en especial de Italia, pero no solamente de Italia, porque de hecho eh, Argentina tiene unas comunidades, por ejemplo, judías más grandes del mundo, digamos, y otros grupos se establecen principalmente en las urbes. Eso va a ser una política que no quería Argentina si uno mira las políticas de inmigración incluso del tiempo ya del siglo XIX, con Faustino Sarmiento, con Domingo Faustino Sarmiento. La idea es que llegaran migrantes y se fueran a los campos, digamos, de Argentina, o también en Uruguay, para hacer crecer, ¿no es cierto?, la economía del país. Pero los migrantes que llegan principalmente son migrantes urbanos y se van a las ciudades, y se van a Buenos Aires o al conurbano de Buenos Aires, o qué sé yo, a Montevideo en el caso de Uruguay. Por tanto, los movimientos migratorios principalmente se establecen en las ciudades. Sea como sea, ¿no es cierto?, la población va a crecer en toda América Latina, tanto en estos países que están más vinculados con el sistema atlántico de comercio, como otros que están vinculados de forma parcial. Un tercio de la población en Argentina, Uruguay y Chile, para 1930 vivían en ciudades con más de 20.000 habitantes, o sea, ciudades más grandes. La ciudad se ve alterada con estos cambios porque son cambios que ocurren en un periodo corto de tiempo. Estamos hablando de los primeros años del siglo XX o los últimos años del siglo XIX. Son pocos tiempos en términos históricos, no más de 30 años probablemente, en los cuales se dan cambios muy fuertes. Aumentó el porcentaje del proletariado industrial, disminuye la fuerza laboral ocupada en la agricultura en la medida en que la población se traslada, ¿no es cierto?, del campo, se establece en la ciudad y por lo tanto aumenta, ¿no es cierto?, el porcentaje del proletariado industrial. Las ciudades capitales son las que van a ver un crecimiento muy grande, principalmente acá tenemos el ejemplo de Buenos Aires, Río de Janeiro, Sao Paulo, que hasta hoy día de hecho son las ciudades más grandes o las que tienen mayor cantidad de habitantes, ¿no es cierto? Que tenían más de 10 ciudades tenían más de 100.000 habitantes, ¿no es cierto?, en este plano, en el espectro latinoamericano, y en el año 40, ¿no es cierto?, ya estas ciudades tenían sobre 1 millón de habitantes, que es un número bastante grande. Entonces, como conclusión de esto, tenemos, ¿no es cierto?, que en un periodo corto de tiempo, en términos históricos, va a haber un flujo de población que se va a mover de un lugar a otro, que va a dejar las ciudades, perdón, que va a dejar el campo para, ¿no es cierto?, asentarse en las ciudades, que al asentarse en las ciudades va a generar, ¿no es cierto?, un cambio cultural, tanto en la manera de cómo se vive, cómo se trabaja, cómo se vinculan entre sí, y esto va a tener un efecto, ¿no es cierto?, sobre todo lo que es el siglo XX y lo que actualmente incluso es el siglo XXI. Y ese cambio demográfico que hace que invierte, ¿no es cierto?, que del 80% de la población que vivía antes del campo, ¿no es cierto?, ahora tenemos el 80% de la población en América, en gran parte de América Latina, que viven más bien en ciudades, eh, hace, ¿no es cierto?, eh, que otros cambios se den más rápido.
Por ejemplo, la configuración de un sector industrial, un proletariado industrial, em, el hacinamiento en las ciudades. Las ciudades no estaban preparadas, evidentemente, porque esto no fue planificado para recibir esta cantidad de población que va a ir creciendo. Y entonces esto va a traer ciertas eh, complicaciones que hasta hoy día, en algunos casos, lamentablemente, todavía nos pesan. Y como dije, esto va a ir vinculado también a un cambio tecnológico muy fuerte en lo que son los medios de comunicación, que es el tema que nos interesa para esta parte del curso, que se van a ir dando también en un periodo bien corto de tiempo. No sé si hay alguna pregunta hasta acá. Lo que nos interesa ahora es cómo todo este cambio demográfico va a em, em, concentrarse o va a configurar lo que se llama la sociedad de masas. Y como dije, ¿no es cierto? Hay que hacer una diferenciación entre lo que es la sociedad de masas con la cultura de masas. Ahí vamos a ver algunas definiciones. La sociedad de masas tiene que ver, ¿no es cierto?, con los campos de representación política, transformaciones económicas, técnicas y demográficas que dan, ¿no es cierto?, estos grupos. Eh, y la cultura de masas son objetos, bienes o servicios culturales producidos por las industrias culturales, los cuales están dirigidos a un público que podríamos decir un público diverso, que permite que el público se vincule entre sí. Entonces, tenemos que sociedad de masas es un conjunto de personas que están viviendo en un mismo lugar de manera, ¿no es cierto?, aglomerada, en una cultura completamente relacionada con la urbe y que va a tener un impacto en cómo se representa la política. O sea, la política representada en un momento en el cual la mayor parte de la gente vive en el campo es muy diferente a la política representada en un momento en el cual la gente está en la ciudad. Em, si nosotros pensamos que la participación en la política, en las elecciones, por ejemplo, de las personas que están en el campo es muy inferior a las personas que están en la ciudad, esto trae un cambio, evidentemente. Eh, y en la medida en que también la propia política se modifica gracias a la sociedad de masa, la representación va a tener que tomar en cuenta aquellas personas que están viviendo en las ciudades que probablemente antes no se consideraba porque estaban muy lejos, porque estaban en el campo, qué sé yo, en lugares más apartados. Por lo tanto, la representación política se va a ver eh, influenciada, llevada, ¿no es cierto?, a ciertos lugares gracias a la creación de la cultura de masa. También la economía, porque la economía funciona en base a escalas, ¿no es cierto? Y las escalas cambian en la medida en que la población aumenta. Por lo tanto, se va a crear un mercado local, por ejemplo. Ya no se va, en algunos países no se va a necesitar tanto del mercado externo. En Chile hasta hoy día es así, porque no somos una población eh, muy numerosa y que de hecho va decreciendo a través del tiempo. Estos últimos años es bastante, eso está documentado. Eh, Sin embargo, van a aquellos lugares donde, por ejemplo, la población supera el millón de habitantes, aquellas ciudades, ¿no es cierto? Ya tempranamente, los primeros años del siglo XX, evidentemente la economía va a poder funcionar en base a una escala local. Que la industria local, ¿no es cierto?, se pueda desarrollar sin depender de los vaivenes de la economía, bueno, también depende, pero no tanto de la economía internacional. Y también, ¿no es cierto?, se va a configurar una nueva eh, demografía, tanto porque la población va a tener una menor tasa de natalidad, una, como porque la población, ¿no es cierto?, va a estar asociada a los modos de vida urbanos. Em, y las transformaciones técnicas también se van a ir dando en la medida en que estos grupos que vienen de diferentes lugares van a encontrar en los medios técnicos de comunicación un ámbito que les permita configurar identidades o sentirse parte de un conglomerado. Esto ha sido también bien estudiado
en el sentido de que grupos que vienen de diferentes, incluso lugares del mundo, o lugares de un mismo país, que no tienen vínculos entre sí, por lo tanto han perdido todos esos lazos culturales que tenían en sus lugares de origen. Van a encontrar en la radio, por ejemplo, en el medio, al principio de la radio, un ámbito de identidad y de comunicación sin necesariamente conocerse, van a ser parte de un mismo grupo, es una suerte de identidad virtual, diríamos hoy día. Va a encontrar, por ejemplo, en el deporte masivo, también un medio de vinculación, en un comienzo el box, que es el gran deporte, digamos, masivo de comienzo del siglo XX, y posteriormente el que conocemos como hasta hoy día, que es el fútbol, ¿no? Que también va a ser una manera a partir de la cual los grupos sienten que puedan ascender socialmente, pero también se sienten representados. O sea, ven en este personaje que se transforma en personaje del deportista un medio, digamos, de representación también. Entonces, la radio va a jugar un papel, las revistas deportivas, por ejemplo, van a jugar un papel, eso se ha estudiado para el caso del box y para el caso del fútbol, que es uno de los temas bien relevantes para entender cómo funciona la sociedad de masa, el deporte, y después, ¿no es cierto?, va a estar relacionado, sobre todo a partir de los años 50, con la influencia de los Estados Unidos, con lo que es la música y los espectáculos en general. El cine en primer lugar, y también la música que va a jugar un papel bien relevante como un medio de construcción de comunidad. ¿Mm? Y hasta hoy día lo es probablemente. Entonces, estamos acá en una suerte de vinculación a un estudio que nos muestra la sociedad de masas como un grupo, que es un grupo que está viviendo al mismo tiempo en el mismo lugar, que necesita contactarse, y ahí donde entra la cultura de masas como un elemento de estudio, están vinculadas, es decir, uno no tiene que optar por estudiar o la sociedad de masas o la cultura de masas. Em, Respecto de una pregunta que hace Ignacio, ¿recuerda algún autor que trate de eso? ¿Qué pregunta era? ¿Sobre la sociedad de masa? Exacto, sobre la sociedad de masas y la construcción de comunidades en el siglo XX, básicamente. Sí, vamos a poner algunos autores porque aquí el texto que estamos viendo ahora, de hecho, se habla sobre América Latina, que estamos revisando para esta semana. ¿Mm? Este que estamos acá, de Martín Barbero, de los medios a las mediaciones, comunicación, cultura y hegemonía al comienzo del siglo XX y las rupturas revolucionarias. Este texto habla de lo que estoy trabajando y mencionando hoy día. Pero para el tema de la cultura de masas, es bien relevante, yo lo puedo poner, si creo que tiene que estar en castellano. La reflexión que hace, y que hace, ¿no es cierto?, lo que se llama la Escuela de Frankfurt, aunque no son todos, bueno, Elías también, ¿no? En Europa, que tiene que ver cómo los fetiches, los objetos, que es algo que ya había de alguna forma estudiado Marx cuando habla de los objetos, de los fetiches, eh, pero también, ¿no es cierto?, lo que se llama las industrias culturales, van a configurar lo que es la cultura de masa, y ahí es donde entran los medios de comunicación. Walter Benjamin, por ejemplo, lo escribió, ¿no es cierto?, cuando hablaba primero de la ciudad. La ciudad en sí mismo es un medio de comunicación. Cuando uno piensa en la ciudad, cuando uno piensa, por ejemplo, en los paseos, lo que hizo ya desde el siglo XIX Benjamín Vicuña Maquena, transformando un cerro, digamos, en un paseo que es el Cerro Santa Lucía. Eh, Cuando uno piensa en la avenida, qué sé yo, principal en Buenos Aires, cuando uno piensa, ¿no es cierto?, en los paseos peatonales, todo eso sale de la plaza, que era un lugar, ¿no es cierto?, muy acotado, a espacios donde la gente puede caminar, recorrer, y, en el caso de Walter Benjamin, eso lo puedo poner acá, es un nombre, seguramente usted ya lo ha leído.
Eso él lo pone, ¿no es cierto?, en el caso de los centros, diríamos como lugares de comercio en París, que son este recorrido por por las galerías de comercio que están conectadas entre sí. Son en una parte de París que la que hizo Haussmann en el siglo XIX, ¿no es cierto? Al mismo momento que fue un poco el impulso para Benjamín Vicuña Maquena de hacer transformaciones en Santiago de Chile, va a crear, ¿no es cierto?, grandes espacios en los cuales uno puede pasear y caminar, ¿no es cierto?, porque están conectados entre sí, eh, por centros comerciales, en realidad no son centros comerciales, sino que son galerías que están vinculadas como digo, caminando, uno las puede hacer caminando, y él habla Walter Benjamin del flaneur, del paseante, que simplemente circula por la ciudad sin un objetivo determinado mirando las vitrinas. ¿Sí? Y entonces está relacionado directamente evidentemente con el consumo. O sea, el consumo es parte de la sociedad de masas. O sea, uno se constituye en sociedad de masas en la medida en que consume. Vamos a verlo acá, no quiero adelantarme un poco porque lo vamos a ver después sobre esto. Y Walter Benjamin, uno de los autores que podríamos mirar, si a ustedes les interesa, vamos a hablar de esto en clase, o yo dejaría sus textos en los cursos. Pero también algo más, Adorno lo pone un poco más denso el tema de cómo esto se va dando, eh, eh, no sé, otros autores que son asociados a la escuela de Frankfurt, pero que no están tan vinculados según eh, se sabe, ¿no es cierto?, como Jürgen Habermas, también un poco lo menciona, ¿no? Vamos a mirar esto de la cultura de masa después, porque tenemos que ir viendo cómo se vincula con los medios de comunicación. eh, Primero miramos cómo se formó la sociedad de masas. Bueno, la llamada sociedad de masas es una mirada que ya comienza desde el siglo XIX en Estados Unidos y en Europa, y también acá. Acá uno podría mirar en Chile a comienzos del siglo XX todo el fenómeno conocido como de la crisis social, eh, digamos como el problema social, también como parte de esta formación de la sociedad de masa. Uno podría mirar de ese punto de vista. El impacto de la formación de masas se ve como una suerte de fatalidad histórica. Eso es una cosa muy curiosa que aparece en la historiografía, lo puede uno mirar, en el sentido que los actores y las actrices de la época piensan que es un fenómeno que no tiene forma de pararse. Es decir, que inevitablemente la gente se iba a trasladar del campo a las ciudades inevitablemente iban a ser más grandes y iba, ¿no es cierto?, a darse esta situación de un grupo de personas que están grandes viviendo en un espacio pequeño. Lo que cambia acá, y se ha estudiado esto, es lo que se llama la aceleración de los cambios. Es decir, cómo en un periodo corto de tiempo, y estoy hablando de un periodo de 30 años probablemente, ¿no?, o quizás menos, entre fines del siglo XIX y comienzos del XX, se van a dar estos cambios en Europa al mismo tiempo en los Estados Unidos y también en algunos lugares en América Latina. O sea, no solamente un fenómeno, comillas, europeo, o de los países del sector del norte, digamos, del mundo, sino que también se da en otros lugares del planeta. Eh, la bibliografía dice que la entrada y la influencia de los Estados Unidos influye para que se forme esta sociedad de masas. El control social europeo sobre lo que es las clases sociales no se va a dar según lo que algunos autores dicen, es lo que son los Estados Unidos, y por eso no es cierto que la cultura que hoy día tenemos, de hecho hasta hoy día, como cultura de masa, ya no sociedad de masa, ¿no es cierto?, tiene una impronta muy fuerte de los Estados Unidos, y la industria del entretenimiento, entertainment, ¿no es cierto?, de los Estados Unidos es parte fundamental de lo que es la sociedad y la cultura de masa, ambas, digamos. Y ahí los medios de comunicación evidentemente juegan un rol. Vamos a verlo después para el caso de América Latina. Uno de los que primero vio esta perspectiva de cómo se estaban formando las masas en los Estados Unidos, y lo pongo en los Estados Unidos porque esto va a tener una repercusión en la medida en que Estados Unidos influya después en el resto del mundo,
fue Alex de Tocqueville, que tiene un libro bien conocido que se llama La democracia en América, que debieran ustedes leerlo, digamos, porque se adelanta un poco algunas de las cosas que se habló posteriormente sobre el papel de los Estados Unidos en el mundo, antes de que los Estados Unidos tuvieran una relevancia tan grande tras la Primera Guerra Mundial. El tema, ¿no es cierto?, de Tocqueville es la democracia y por lo tanto la libertad. Y el tema, ¿no es cierto?, es que él ve que en los Estados Unidos la libertad no está sobrepuesta a la igualdad, que la igualdad es más importante que la libertad y eso es algo que a él le complica. Dice que la libertad, perdón, la igualdad, si bien es importante, ¿no es cierto?, no significa que sea buena en sí misma, porque según él la igualdad tiene connotaciones morales que inciden en la relación entre ciudadanos y el Estado. Acá tenemos un gran tópico para la democracia, que es en qué sentido la igualdad puede afectar, ¿no es cierto?, la libertad. Eso es lo que Tocqueville está manifestando. Ahí ustedes pueden tomar una posición particular al respecto, ¿no es cierto?, sobre la libertad o respecto de la igualdad. Eso no tenemos que verlo en este momento, digamos, pero lo importante es que entiendan el problema, más que se abandericen de un comienzo con un tema u otro, entender el problema porque este es un problema que tenemos hasta hoy día. ¿En qué medida la libertad de los ciudadanos para elegir, ¿no es cierto?, está vinculada con la igualdad? Esto lo vimos para el curso del siglo XIX, si alguno hizo el curso conmigo lo recuerda, el semestre pasado, y era como una especie de fantasma que tiene la democracia respecto de que quien van a tomar las decisiones no van a ser los que siempre habían tomado decisiones, que la clase, digamos, dominante supone que son los que toman buenas decisiones, por supuesto, ¿no? Sino que en la medida en que se crea una sociedad de masa, todos van a tener la misma posibilidad de elegir. Es decir, tanto el que conoce como el que no conoce, tanto el que viene del campo como el que ha vivido en la ciudad, tienen la misma posibilidad de elegir en la medida que tienen un voto. Entonces, si vamos a tener igualdad para todos y todos van a poder votar bajo las mismas condiciones, ¿no es cierto? Eso puede afectar la libertad, según Tocqueville. Eso no lo digo yo, lo dice Tocqueville, ¿no? Tocqueville dice puede afectarle la libertad y termina afectando la democracia. Eso es lo que él pone en discusión, que es algo que se va a discutir también en el siglo XX en Europa, cuando, por ejemplo, se reflexione sobre el papel que tuvo la democracia, por ejemplo, o en lo que fue la llegada de los regímenes como el nacionalsocialismo, por ejemplo, en Alemania, que Adolf Hitler fue elegido, digamos, democráticamente por una amplia mayoría. Entonces, ¿qué pasa cuando las sociedades eligen gobernantes que llevan, ¿no es cierto?, a las catástrofes que llevó Adolf Hitler en Alemania? ¿O qué pasa cuando se eligen gobernantes como los que están de alguna manera gobernando en algunos países en la actualidad, digamos, que, que no creen en la ciencia, que, 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 que difunden mentiras, digamos, etcétera? Entonces, hay que ponerle un límite a la participación igualitaria en la democracia. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta que se hace Alex Tocqueville y que va a ser muy importante para entender cómo la intelectualidad mira a la sociedad de masas, porque es un tema que yo quiero que ustedes piensen, por favor, que es cómo los intelectuales, los que suponen que piensan, yo no sé hasta qué punto es así, en todo caso, pero bueno, están mirando a lo que ellos ven como el mundo vulgar, la masa, digamos, de las personas que no son ilustradas, que no han pasado por la formación universitaria y todo ese tipo de cosas que ellos suponen que es relevante porque en el fondo se autodefinen como superiores al resto, ¿no? Que escriben columnas en los diarios, en fin, y que tratan de ser influyentes y no sé hasta qué punto lo son, porque probablemente Don Francisco nos descubramos en la historia que quizás en el futuro que Don Francisco fue mucho más influyente que Carlos Peña, no sé. Bueno, entonces, lo que Tocqueville dice, ¿no es cierto?, que al situarse las personas en condiciones sociales de igualdad, ¿no es cierto?, los lazos de unión van desapareciendo. Ya no hay una idea, ¿no es cierto?, de orden como existía, ¿no es cierto?, antes de estas condiciones diferentes, ¿no es cierto?, y de que se formara la sociedad de masas. Recuerden ustedes que el antiguo régimen se establece sobre las bases de la desigualdad. O sea, la desigualdad es sustantiva y es
es el corazón del antiguo régimen. Si Dios decide quién es rico, quién es pobre, quién ocupa una posición social, es algo que mantiene un orden social. Y lo que hace lo que ve Tocqueville en Estados Unidos es que ese orden se altera, porque ya todos son iguales, todos pueden elegir, todos pueden ser parte de, de una voz política, por ejemplo. Por tanto, los políticos van a tratar de acudir a toda esa población. Y, y entonces ahí puede votar el que sabe y el que no sabe, como dije, el que era del campo, el que no era del campo, todos van a tener el mismo voto. Y eso es lo que le preocupa a Tocqueville, y le preocupa a ciertos grupos, hasta hoy día probablemente, en qué sentido esta igualdad altera lo que era el equilibrio que ellos veían, o el orden más bien, que ellos veían de una suerte de antiguo régimen. Lo que dice Tocqueville es que estas masas ya no son los bárbaros que se echan a las ciudades de fuera, sino que están dentro. Están dentro y erosionan la cultura, disuelven el tejido social porque no tienen vínculos entre sí, son iguales todos, pero de alguna forma vienen de diferentes lugares, y también altera, según él, las relaciones de poder. Si uno mira, por ejemplo, si ustedes conocen el concepto de ciudad, por ejemplo, de Benjamín Vicuña Maquena en Chile, en el siglo XIX, él sitúa a la ciudad de una manera tal que se debe proteger de estos, comillas, bárbaros que acecharían a la ciudad, que vienen del campo, o que vienen de otros lugares del mundo. En fin, en el caso de Argentina, uno lo puede ver citando al propio Borges. De hecho, el mismo cuento de posterior, ¿no es cierto?, que es muy borgiano en todo caso, de Julio Cortázar, La Casa Tomada, ha sido interpretado también como esta idea de que los bárbaros acechan, están llegando, tomándose la ciudad donde viven, ¿no es cierto?, personas más bien intelectuales o aristócratas, etc. Vicuña Maquena planteó la idea de un cordón sanitario, de hecho, para poder, ¿no es cierto?, que hoy día está tan de moda, pero un cordón sanitario para poder contener a esa población que podía entrar, acechar la ciudad. Lo que Tocqueville dice que ya no es necesario, porque los bárbaros ya están dentro, digamos. Eso es lo que él dice, ¿no es cierto? Son parte de la estructura urbana, y por lo tanto están afectando, ¿no es cierto?, el, el, a la propia urbe. ¿Mm? Lo que Tocqueville y otros, ¿no es cierto?, destacan es el problema de lo que él llama el igualitarismo social, es decir, que todos sean considerados por iguales, que es un elemento consustancial a la democracia. Eso, según Tocqueville, amenaza a la propia democracia, porque la democracia ya no va a depender de la virtud o de la razón, como por ejemplo la democracia griega, sino de la voluntad de las mayorías. Y ahí ustedes deben retrotraerse nuevamente a la formación política del siglo XIX, que va a adoptar la república, tras, ¿no es cierto?, la desaparición de la monarquía, en realidad tras de la desaparición de la monarquía en Francia, ¿no?, por supuesto, después de la revolución, de ahí un poco viene esto. Cuando uno piensa en la antigüedad, uno piensa en que está vinculada con la noción de virtud, que ya lo vimos, ¿no es cierto?, en el curso anterior, y está vinculado también con el hecho de que es un grupo el que practica la democracia. Los griegos tenían democracia, pero no era una democracia para todos, no había igualdad, las mujeres no podían participar, los esclavos tampoco, y tampoco los que no tenían, digamos, ingresos importantes. Es una democracia que funciona solamente para algunos. Y ahí es donde prima la razón, por ejemplo, la virtud. Eh, Todo lo que es la perspectiva política del siglo XVIII, vinculado al siglo de las luces, ¿no es cierto?, y la idea de razón, uno lo puede ver ahí con esta idea de Kant, de atrévete, ¿no es cierto?, a usar la razón. Tiene que ver con el ciudadano que elige en base a la razón. ¿Qué pasa, dice Tocqueville, cuando ni la razón ni la virtud son el kit, son el corazón de la democracia, sino las mayorías, lo que las mayorías piensan? Entonces, ahí es donde él supone que este igualitarismo social afecta a la democracia. Eso es lo que él dice, porque ya va a ser solamente un número. O sea, la voluntad va a ser la mayor cantidad de personas que son capaces de elegir, y no la razón o la virtud. Por lo tanto, personas que se ponen de acuerdo
puede, ¿no es cierto?, imponer su voluntad. Es un tema numérico, es un tema demográfico en el fondo. ¿Mm? Si hay más personas por el plan A, se impone el plan A en un país, aunque sea el plan A desastroso, como pasó en Alemania con Adolf Hitler, o como pasa hoy día en algunos países con ciertos gobernantes, digamos, que están provocando graves daños a la sociedad, probablemente y al ecosistema, lo que está pasando, ¿no es cierto?, con algunos lugares en la Amazonía, etcétera. Entonces, eso es lo que Tocqueville afirma, ¿no es cierto? Que si es la voluntad la que se impone, termina afectando la democracia. Para Tocqueville, la masa es un enorme grupo de personas semejantes que giran sobre sí mismas, es decir, piensan sobre sí mismas, con el objetivo de darse pequeños placeres vulgares. O sea, ya hay una relación directa entre la vulgaridad y, ¿no es cierto?, las masas, que aparece un poco ahora también con las perspectivas que yo he comentado respecto de por qué no se estudia los, no sé, asados gigantes como un gran tema de investigación histórica, porque de alguna manera se ve como algo inferior, vulgar. ¿Mm? Y también afirma, ¿no es cierto?, que la mecanización de la sociedad degrada y autodegrada la sociedad, y tiene que ver también con los Estados Unidos, en la medida en que la industrialización genera, ¿no es cierto?, una mayor dependencia de las máquinas, etcétera. Entonces, como, como resumen para esta parte, antes de entrar a las preguntas, eh, lo primero que hay que ver, ¿no es cierto?, son los cambios demográficos, porque esos alteran totalmente los equilibrios de dónde vivían las personas, y en América Latina se va a dar muy fuerte con la creación de las primeras ciudades y la participación de América Latina, ¿no es cierto?, en lo que es el mundo industrializado, vinculado con el sistema atlántico. La población de América Latina crece mayormente, más que el resto de otros lugares del mundo, y va a estar diferenciado también, ¿no es cierto?, respecto a aquellos países que están relacionados con el sistema atlántico, como Argentina, Uruguay, Brasil, respecto de otros que no están tan relacionados o que tienen bolsones de relaciones, como el caso de Chile, a través del tema del nitrato. Las ciudades van a crecer de una manera, ¿no es cierto?, muy fuerte, sobre todo en aquellos países y lugares que están vinculados con este sistema atlántico. Por eso no extraña que las ciudades más grandes sean Buenos Aires, sean Río de Janeiro, en el caso de Sudamérica, sean Sao Paulo. Y después nosotros entramos al tema de la sociedad de masas. Y lo que he querido trabajar hoy día es el inicio de la reflexión en Tocqueville sobre la sociedad de masas. Yo puedo poner el texto de la democracia en América si a ustedes les interesa, es un texto largo, con 2 volúmenes, ¿no es cierto? Y acá está resumido, y el texto que estamos viendo hoy día en clase también lo resume, ¿no es cierto? De que uno podría pensar que esta perspectiva de la sociedad de masas tiene que ver con una visión eh, que ve a la masa como una amenaza, que ve sobre todo el problema del igualitarismo social como una dificultad, en el sentido de que la voluntad de las mayorías se impone, y por lo tanto se impone, ¿no es cierto?, el criterio de estas personas, como dice él, semejantes que giran sobre sí mismas, con el objetivo de poderse dar pequeños placeres vulgares. Por lo tanto, todo lo que la sociedad de masas va a hacer, va a construir, digamos, como cultura, digamos, vinculada al deporte, vinculada a su forma de entretenimiento, etcétera, va a ser visto como algo vulgar y algo amenazante. Entonces, lo que tenemos que ver ahora es cómo esto va a ser conceptualizado para poder entrar, ¿no es cierto?, a esta visión de la cultura de masas, como un fenómeno muy importante para el siglo XX y hasta la actualidad. Bueno, no sé si tienen preguntas al respecto.